Pero Bendiciones para todas mis amadas hermanas en este día. Vamos entonces a continuar con la meditación del libro de Santiago. En este caso, el capítulo 5, que recién hemos comenzado, y hoy nos corresponde el versículo 4. En la nueva traducción viviente dice: escuchen, oigan los llantos de los trabajadores del campo a quienes han estafado su salario. Los llantos de quienes cosechan los campos han llegado a oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Como vemos, Santiago regresa al principio de que el trabajo debe atender las necesidades de otros, ciertamente, ¿verdad? Sus palabras al comienzo del capítulo 5 son severamente críticas, ya lo vimos en la meditación de ayer. El Testamento cuando vitupera a los ricos por sus prácticas de negocios injustos. En este caso les dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Si comparamos con Levítico 19:13, dice el mandato de Dios: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Los líderes empresariales, en este caso, en la actualidad, cualquiera que emplee a alguien, deben tener una diligencia especial al pagarles lo justo a sus trabajadores. Esta meditación entonces no va a abarcar un análisis de lo que constituye un pago justo, porque sabemos que eso varía, ¿verdad? Pero las palabras de Santiago: el salario no pagado a los obreros que les trabajaron en sus campos, acusan a estos dueños de tierras ricos de abusar de su poder. Se les debía un salario a los trabajadores, pero los ricos y poderosos encontraron una forma para no pagarles sin ser castigados por el sistema legal. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia en este caso. A menudo los ricos y poderosos tienen la capacidad de trastocar el poder judicial y es increíblemente fácil ejercer el poder de una forma injusta sin siquiera reconocerlo. Los abusos de poder incluyen clasificar erróneamente a los empleados como contratistas independientes, registrar incorrectamente a los trabajadores en un nivel de competencia menor, pagarle menos a las mujeres o a las minorías por hacer el mismo trabajo de otras personas y hasta usar a niños para trabajos que sean tan peligrosos que los mismos adultos se rehúsen a realizarlo. Nunca se puede excusar el mal uso del poder solo porque es una práctica supuestamente generalizada. O sea, eso de que lo hago porque los demás lo hacen no es valedero para nosotros, ¿verdad? Santiago describe el dinero impago como un clamor contra los terratenientes opresores, junto con las voces de los trabajadores. Los terratenientes deben estar seguros de esto. Esas voces han llegado al Señor de los ejércitos. Ese nombre, Señor de los ejércitos, se usa a menudo en las escrituras en relación con el juicio de Dios. Qué cosa dura, ¿verdad? En esa época en que fue escrita esta carta de Santiago, los trabajadores agrícolas no siempre recibían un pago justo por su trabajo. Los propietarios de las tierras podían retener el pago y explotar a sus empleados. En la ley del Antiguo Testamento se ordenaba a los empleadores pagar a sus trabajadores al final de la jornada, porque estos necesitaban el dinero y podían clamar al Señor si eran engañados por su empleador. Veamos lo que dice al respecto de Deuteronomio 24:15. La palabra del Señor dice: en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ya vemos eso, ¿verdad? Si claman contra ti a Jehová por pagar de manera injusta o por no pagar, eso es pecado, ¿verdad? Santiago entonces describe el dinero no pagado como un clamor contra los terratenientes opresores, junto con esas voces de esos trabajadores, ¿verdad? Que son los que están lanzando ese clamor. Santiago se suma a ellos. Entonces vemos que esta cita es una llamada a la justicia para aquellos que no pagan el salario adecuado a sus trabajadores. El versículo dice que los trabajadores que han sido engañados claman por su salario y sus clamores llegan a los oídos del Señor de los ejércitos. Y como ya vimos, esto es juicio.
juicio de Dios. Entonces se nos muestra la importancia de pagar justamente a los trabajadores y la necesidad de evitar la explotación laboral. Es una exhortación a los propietarios de tierras y empleadores para que sean justos y cumplan sus obligaciones. Esto se refiere ahora a todo aquel que emplea a otro, porque podemos decir, bueno, yo no soy terrateniente, yo no tengo una empresa, yo no tengo, pero en nuestro entorno sabemos que se refiere a cualquier que paga a alguien o emplea a alguien. Entonces, también nos muestra este versículo que Dios está atento, ¿verdad? A la situación de esos trabajadores, porque dice que ha llegado, que han entrado a los oídos del Señor, ¿verdad? Dios tiene entonces un papel activo en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la lucha contra la explotación laboral. Dios pensó desde el principio en esto porque sabía que iba a suceder y obviamente pues dio sus mandamientos en contra de eso, de la explotación y del pago injusto. En este versículo podemos aprender que debemos valorar y respetar el trabajo de los demás, mis queridas hermanas, y que pagar un salario justo es una obligación moral, además de un mandato divino, como ya vimos, ¿verdad? Como seguidores de Jesús debemos trabajar para servir a nuestros hermanos y hermanas según el mandato del Señor. Es decir, no porque quien me brinde un servicio sea un miembro de la iglesia, yo voy a querer, bueno, le puedo dar menos a la hermanita, menos de lo que es justo, ¿verdad? Ya se trate de quien ayuda con la limpieza de la casa, con la jardinería, con algún servicio de peluquería, manicure, pedicure, o quien nos prepara postres especiales o comidas, sea inconverso o sea cristiano, siempre debe recibir lo justo por su trabajo, porque la otra cara de la moneda es que de repente, bueno, el que es hermano le pago más, pero al que es inconverso, entonces, bueno, le puedo pagar menos. No, no, porque no lo hacemos para quedar bien con el hermano, lo hacemos porque debemos pagar lo justo. Este versículo también nos llama a ser justo en todas nuestras acciones y a respetar los derechos de los demás. Alguien que no paga un salario justo a sus trabajadores está cometiendo una injusticia y una falta moral. Además sabemos que es un pecado. Debemos seguir el ejemplo del Señor y trabajar por la justicia y la igualdad en nuestras comunidades. También podemos ser defensores de los derechos de los trabajadores y estar atentos a la explotación laboral, los que de alguna manera no empleamos a nadie, ¿verdad? Mediante el apoyo a leyes y regulaciones podemos ayudar a que se protejan los derechos de los trabajadores en nuestras comunidades, podemos trabajar para asegurarnos de que los empleadores pagan justamente a sus trabajadores y de que se respetan sus derechos laborales. ¿Y cómo entonces puedo asegurarme yo de pagar justamente a quienes empleo? Es importante entonces investigar el salario justo para ese trabajo en su localidad o área geográfica, porque sabemos que en algunos países o en algunas regiones se paga más que en otras, entonces debemos estar seguros de que eso se pague en nuestra localidad y si no sabemos, pues consultar fuentes confiables y asegurarse de que se cumplen también las leyes de trabajo locales. Además, debemos considerar la posibilidad de, si está en nuestras manos, de ofrecer algún beneficio o bonificación adicional. Entonces, donde no hay pagos justos, este versículo no aplica, por lo menos en el caso de algunos países como el nuestro, que tienen de repente algunas situaciones económicas que no son favorables, pero sí, aquí también es posible aplicar este versículo, es decir, aquí o en estos contextos donde el pago justo no es común. Porque en este caso debemos ser entonces defensores de los derechos de los trabajadores y trabajar para cambiar esa situación. Y también nosotros hacer lo justo, dar el pago adecuado, ¿verdad? Y no podemos aceptar la injusticia. Y por supuesto debemos trabajar por la igualdad y la equidad. Al mirar este versículo de Santiago 5:4, debemos recordar que cada acción cuenta y que detrás de cada salario justo hay dignidad y esfuerzo, por lo menos en el día de hoy, ¿verdad? Que estamos pidiendo por los desempleados, que sabemos las necesidades. Nos invitan entonces a ver a nuestros trabajadores no solo como una parte de la economía, sino como seres humanos que merecen respeto y equidad, así como todos nuestros familiares y amigos que están pidiendo por un empleo. En un mundo donde la injusticia laboral persiste, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia al valorar el trabajo ajeno y garantizar que se les pague de manera justa. Después de todo, sabemos que la justicia no solo es una responsabilidad, es un acto de amor hacia nuestra comunidad. Y amar al prójimo es un mandamiento esencial en todo cristiano, mis amadas hermanas. Entonces nosotros podemos amar al prójimo dándole pago justo
a las personas que empleamos, pidiendo a Dios por ese pago justo para todos, los que están empleados también por otros y que están siendo desvalorizados en su trabajo. Es importante entonces mantener el amor y cumplir con ese mandamiento que nos ha dado nuestro Señor al amar al prójimo, cuidando, dándoles el pago justo y protegiendo sus derechos. Que el Señor les bendiga, mi hermana.